Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muchas gracias, estamos en comunicación con nuestra querida licenciada Dorrit Bush, nuestra psicoanalista especialista en psicosomática. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo le va a usted? Qué lindo gorro que tiene puesto. Bien, tipo antiguo de canillita, eran los de Se antes. ve que tiene frío en la cabeza. También, y... Ojo con tener frío en la cabeza. Eso. Opa, doble sentido, chau, fuimos con ese tema. Ah, Sí, esos gorros antiguos me gustan estos gorros sí, de antes, de sí, canillita. Los gorros que usaban los canillitas eran. sí. ¿Cómo anda? Bien, por suerte bien, para no, Sí. o le cuento. No, Dale. andamos bien. No, mejor no me cuente, porque No. no vamos a ir muy por las ramas si me cuenta. Exactamente. Ah, Bueno, a ver, recién consultábamos acerca del tema. Vamos a sí. poder, vamos a seguir un poco con la línea de la semana pasada, ¿no? Qué sé yo, ya no me acuerdo lo que era la vez pasada. A ver, refrésqueme la memoria. Bueno, Sí. que la realidad no es lo que vemos, No es lo que vemos, lo que lo pensamos, que lo que nos pensamos, lo que imaginamos, creemos. Sí. lo que creemos. Ujú. Y bueno, es en realidad una pregunta que ya va casi por el lado de la filosofía, ¿no? Muchos filósofos se rompieron la cabeza preguntándose qué es lo que es la realidad, Ujú. ¿no? ¿Es una sola la realidad? No. Bueno, en el fondo de los fondos ni siquiera sabemos lo que es la realidad. Hacemos inferencias acerca de acuerdo a cómo está hecho nuestro aparato de percepción. ¿Qué es nuestro aparato de percepción? Nuestros ojos, nuestros oídos, el tacto, lo que sentimos, todo nuestro ser percibe, pero nosotros percibimos de acuerdo a lo que estamos hechos, Ujú. ¿no? Entonces, no percibimos absolutamente todo. Bueno, sobre eso después voy a volver, ¿no? Es un tema muy interesante porque justamente para poder vivir en bienestar, ni siquiera digo en la felicidad o felicidad total, pero para poder sentirse medianamente bien, que ya es mucho, a mí me parece que ya es mucho, Sí. tengo que estar bien conectado con la realidad, con eso que me rodea y con eso con ese ambiente, con ese mundo en el que estoy viviendo, ¿no? Lo mejor posible, una conexión que sea la mejor posible. ¿Y cómo sé que estoy bien conectada? ¿Cómo lo sé? ¿No? Porque muchas veces yo creo que estoy bien conectada. Me imagino, por eso digo que la realidad por lo menos no es, muchas veces no es lo que nos imaginamos, ¿no? Ujú. Porque muchas veces es fácil en realidad, darse cuenta, porque si yo quiero viajar a, tantas veces di ese ejemplo en este espacio, si yo quiero viajar a Mar del Plata y voy a parar a Rosario, Mm. yo no estoy bien conectado con la realidad, evidentemente. Entonces, porque así como voy a Rosario o a Mar del Plata, para viajar por la vida también tenemos algo así como un mapa. Es una especie de mapa, ¿no? Ujú. Algo que ya me marca la trayectoria. Yo me levanto esta mañana, sé que voy a hablar por la radio, me preparo la computadora, en fin, tengo un mapa, ¿no? Si yo no voy a parar groseramente a donde quiero ir a parar, tengo que revisar mi mapa. Tengo que decir, yo, si no me anda la computadora, voy a empezar a revisar los cables, voy a hacer algo para restablecer esa idea que tengo de qué es lo que quiero hacer. Ujú. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no me pongo a revisar el mapa. Muchas veces digo, este amigo me dio un mapa que estaba mal hecho, qué barbaridad, ¿no?
o cómo me indicaron mal cuando salí, me dijeron todo mal. Y entonces, si sigo por el mismo camino y voy por la ruta 9, después de Rosario voy a parar, qué sé yo, a Belleville. Entonces, siempre es bueno, si yo no llego a donde quiero llegar, pararme un rato y decir, bueno, a ver qué me pasa, cómo está este asunto, ¿no? ¿Me indicaron mal o yo agarré el mapa equivocado? Bueno, y a partir de ahí también sabemos que tenemos una realidad que llamamos realidad física. Después ya va a ver usted qué diablos tiene esto que ver con la enfermedad. Sí, tiene mucho que ver con la enfermedad. Y ahora ya vamos a ir a eso, porque tenemos una realidad que llamamos física y que hoy en día en nuestra vida tan materialista, muchas veces lo hemos dicho usted y yo, ¿no? Que vivimos en un mundo muy materialista, que le damos mucha importancia a eso que llamamos realidad física. ¿Qué es la realidad física? La realidad física es eso que puedo tocar, que puedo ver, ¿no? Que puedo oler. Y después tenemos una realidad psíquica, ¿no? O sea, podríamos decir una realidad externa y una realidad interna. ¿Qué es la realidad interna? Es la subjetiva. La realidad interna es lo que me imagino, ¿no? Entonces solemos decir que es menos real que la realidad externa, que la física, porque uno dice, bueno, que si te es una fantasía. Bueno, las fantasías son sumamente importantes y tienen muchísima más fuerza de lo que nosotros creemos. Porque cuando yo voy por la vida pensando que, a ver, todos los perros me van a morder, para poner los ejemplos siempre son malos, generalmente porque tuve una mala experiencia cuando era más chica y entonces le tengo miedo a los perros. Usted que tiene tanto contacto con perros, usted sabe que los perros perciben eso. Sí, claro. Perciben cuando una persona tiene miedo. Entonces yo salgo a la calle a caminar y hay algún perro y yo ya desde mi imaginación, desde la película que yo me hago, desde mi fantasía, que la fantasía, vio, no es realidad física, pues la fantasía no la puedo tocar, ¿no? La fantasía es muy propia de lo que llamamos mi mundo anímico, mi mundo interno. Entonces voy por la calle y hay un perro y yo ya tengo miedo, empiezo a tener mucho miedo. ¿Y qué pasa? Mire cómo nosotros mismos generamos la realidad con la que después nos encontramos, porque ese perro percibe que yo tengo miedo. De alguna manera, vaya a saber cómo, porque vio que justamente como los perros perciben cosas que nosotros no percibimos, porque cada bicho que camina percibe de acuerdo a su aparato de percepción, entonces se empieza a enojar o se pone mal o vaya a saber qué actitud tiene y yo me pongo peor y al final, ¿qué voy a decir? ¿Viste que todos los perros son malos? Voy a decir. Sí. Bueno. Es como dice acá Sol, que nos manda un mensaje, dice, es por eso que peleamos los seres humanos, por pensar distinto. Saludos. Bueno. Sí. Habría que ver por qué pensar distinto siempre nos lleva a la pelea, ¿no? Bueno, a veces también a veces pasa, siguiendo este mismo ejemplo, hay un chiste que yo ya lo conté una vez acá en la radio, de una persona que se va. Este punto es muy interesante, cómo generamos la realidad que después nos pasa, por lo menos en gran parte. Yo no puedo generar de que llueva, obviamente, ni puedo generar de que salga el sol. Pero hay un chiste, el ejemplo del perro que le di, la verdad que está muy bueno, modestia aparte, porque a veces los ejemplos son tan malos,
porque es buenísimo, porque me ha pasado y lo he vivido, ¿no? Con otras personas, y de cómo el perro con uno se mantiene tranquilo y con otro se pone nervioso, nada más por lo que se arma en el vínculo. Sí. Pero bueno, hay un chiste famoso del tipo que se va a prestar la escalera del vecino, ya lo conté un montón de veces, y que mientras va caminando a prestarse la escalera, a pedir prestada la escalera, se empieza a decir, claro, este tipo no me la va a querer prestar, porque es un antipático de la gran 7, y si yo le pido, me va a decir que no, y que pataplim, que pataplam, y cuando le toca el timbre, y el otro le atiende, le dice, ¿por qué no se mete la escalera en cierto lugar? Como si el otro no entiende nada. Perdón, solo por toda la película que se hizo mientras... Ay, perdón, me atraganté. Espere. No pasa nada. No pasa nada, ahí me contagió. Toda la película que se hizo mientras iba a ir a pedir prestada la escalera. Esto va por lo que dice la oyente, de que por eso nos peleamos cuando pensamos diferente. Peleamos por muchos motivos y eso es todo un capítulo aparte, porque a veces hay personas incluso que ya tienen ganas de pelearse desde que se levantan. Claro, arrancan así el día. Ya arrancan así el día. ¿Y por qué tienen ganas de pelearse desde que se levantan? Porque están con malestar, ¿no? Y entonces pelearse y es descargar, la famosa palabra esta, ¿no? Que uno descarga. Entonces descarga y la tiene que pagar el que está al lado, ¿no? Porque también se puede pensar. A veces peleamos aunque no pensemos tan diferente y a veces pensamos diferente y no nos peleamos. Todo depende cómo se va armando la situación y cómo se va armando el vínculo. Bueno, acá tengo otro mensaje. Isaac dice, buen día, los estoy escuchando. La problemática pasa porque nos aferramos tanto a nuestra propia verdad que no admitimos otra. Saludos. Y bueno, sí. Igual es nuestra propia verdad. Esa, la realidad es esa, nuestra, nada interna, más. Las ideas que nos hacemos. Y ahí se da cuenta lo importante que son las ideas. Otra vez le vengo con el ejemplo del perro, ¿no? Si yo ya tengo toda esa historia metida dentro, y con eso trabajamos los psicoanalistas. Uh-huh. Los psicoanalistas tratamos de que el sujeto pueda ser consciente toda esa situación y puede cambiar su idea, puede ir cambiando su idea. Póngase otro ejemplo. A ver. Y ayúdeme. Y muchas veces se dice que las mujeres piensan que todos los hombres son malos. Hay un montón de ejemplos en ese sentido. O los hombres piensan que todas las mujeres son, vaya a saber cómo. Y entonces ya empezamos a generar una realidad, ¿no? que tanto uno habla de la objetividad, ¿no? Y ahora sí vamos a ingresar en la cuestión de la medicina y de la enfermedad. Porque nosotros, ¿qué buscamos cuando vamos al médico? Que el médico encuentre lo que me pasa, ¿no? Y muchas veces... Diagnóstico. Claro, que haga un diagnóstico y que el diagnóstico debe ser objetivo. Certero, en mejor de los casos. Se dice mucho, se habla mucho de la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Lo objetivo es algo opuesto a lo subjetivo. Sí. ¿No? Objetivo significa que es objeto más allá del sujeto. O sea que si este cuadro yo lo describo de una manera objetiva, fulanito va a venir y va a ver lo mismo que yo describí. Ya se da cuenta que lo difícil que es, porque yo lo voy a describir de una manera... Basta con que 2 o 3 personas vayan al cine y se miren una película. Claro, ahí está otro ejemplo. Cada uno... No, digo, es cierto, es un lindo ejemplo, es un buen ejemplo. Entonces usted después
va a estar con esas 3 personas, con esos 3 amigos, y va a decir, y, a ver, dale, che, contame la película. Y bueno, y cada uno lo va a contar a su manera. ¿Y por qué lo va a contar a su manera? Porque cada uno va a fijarse en determinadas cosas. Capaz que yo me fijo en lo que le pasa a la mujer, el otro se fija a lo que le pasa al hombre y el tercero se fija a lo que le pasa a la familia, póngale. ¿Y por qué? Y de acuerdo a cuál es su situación afectiva. Claro, además sucede mucho más cuando son películas de finales abiertos, en donde cada uno interpreta algo distinto. No va a pasar esto, no, quiero decir esto, no porque va a continuar, no porque el X. Sí, es cierto, pero pasa también con las que no tienen. ¿No le pasó nunca que alguien le contó de una película y le dijo que era espectacular y después usted fue y dijo, ¿esto? Ah, sí, sí, obvio, claro. Esto a mí no me parece nada espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros interpretamos la película de acuerdo a lo que vemos y vemos. Por eso le digo que no vemos lo que está ahí. Vemos lo que una parte es lo que está ahí y otra parte es la que nos imaginamos. Eso de que la realidad en sí misma no la podemos nunca conocer como tal, también se ve buenísimo con el ejemplo de que antes se pensaba que la Tierra era chata. Uh-huh. Escúcheme, Jorge. Le escucho. Se pensaba... No, porque es increíble. Se pensaba que la Tierra era chata. Y sí, porque no se veía más allá del horizonte. Y bueno, y después un día dijeron, no, mira, uy, nos estamos equivocando y la Tierra es redonda. ¿Y por qué? Porque volvían. Y bueno, fíjese hasta qué punto uno se puede equivocar. Entonces, Pero fíjese, bien interesante, Dorrit. De ahí los mitos, porque las embarcaciones que salían, sobre todo de Grecia, en donde veían el horizonte y no volvían más, creían que a partir de ahí, plum, venía un barranco y no volvían más. ¿Y por qué era? Porque había grandes calamares gigantes y grandes monstruos que rompían las embarcaciones. Y de ahí vienen los tantos mitos. Y bueno, así es. Y los mitos dicen que son los sueños de la humanidad. Mire qué linda charla. Pero además, así como una comida que efectivamente está en mal estado me puede hacer mal y me puede, ya si nos acercamos a la enfermedad, y me puede dañar el intestino, ¿no? Si yo como algo y alguien me hace un chiste y me dice, yo voy a comer algo que está en buen estado, pero viene alguien y me hace un chiste y me dice, mira, esto en realidad es algo que estaba en la heladera y estaba podrido y ahora te lo sirvieron, capaz que yo me pongo a vomitar y me descompongo. Y me pongo a vomitar y me descompongo no por la realidad objetiva, porque en el fondo lo que estaba comiendo no estaba mal, pero me pongo a vomitar por el efecto que tiene lo que me dice y porque me lo creo. Y si me lo creo, ¿vio? Entonces, ¿cómo es este asunto? Hay una realidad que es material y que es muy efectiva, ¿no? Bueno, yo siempre doy, y otra realidad que es psíquica, que también es efectiva, y muy efectiva. Bueno, usted sabe que mi ejemplo preferido es el famoso ejemplo de la persona que se puede morir del corazón porque le clavan un cuchillo físicamente en su corazón físico, y otra que le da un infarto y se muere porque le dan una mala noticia. Este ejemplo es muy impactante y es muy verdadero y es muy real y sucede, y muchos saben historias de contar sobre ese punto. Sí. Entonces resulta que esa noticia tiene ese efecto, y eso que la noticia no es material, porque es por lo que significa, es por el sentido que tiene, ¿no? Entonces, ¿ves cómo tiene esto que ver con la enfermedad? Acá tengo un mensaje. Alicia 3920 dice, buen día, muy lindo tema. Dice, dice, ok. Dice, qué bueno que los seres humanos somos tan distintos para poder discernir. El tema es cuando llega la pelea, como dice la licenciada. Saludos. No lo dije yo, lo dijo un oyente. Pero, y claro que, mire,
En el fondo los seres... No, creo que usted dijo en un momento por qué debería llegar a una pelea por pensar distinto. Claro, que no necesariamente. Claro. Y bueno, porque te enriquece la vida. Pero por un lado queremos ser todos iguales. No. Que no hagan diferencia, que me traten igual, que todo sea igual. Y por el otro lado, cuando somos todos iguales, no nos gusta. Por eso este médico alemán que siempre le cuento que yo hago traducciones, etcétera, habla de que la vida es antilógica. Que la cosa nosotros siempre pensamos que todo tiene que ser lógico y la vida no es lógica, porque yo puedo amar y odiar al mismo tiempo, fíjese qué cosa más rara que es eso, pero puedo amar y odiar. El amor y el odio están muy cerca uno del otro y todos nosotros, si hacemos un poco de introspección, nos vamos a dar cuenta, porque ni bien ese personaje, eso que yo amo tanto, de repente no hace lo que a mí me gusta o hace algo que a mí me duele y ¡pum!, la cosa se da vuelta y empiezo a tener bronca y empiezo a tener celos. Bueno, pero espere, porque tenemos que volver al tema de la enfermedad. Claro. Y sí, porque fíjese, usted quiere un diagnóstico. ¿Y cómo se llega a un diagnóstico objetivo? Si la objetividad estamos cada vez los físicos sobre todo van cuestionando esta cuestión de la objetividad, porque los físicos se dieron cuenta que el investigador modifica el campo que está investigando. O sea, ¿con qué microscopio estás mirando vos este tejido? Depende el microscopio que estás usando, porque con cada microscopio vas a ver otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, cuando se descubrieron las bacterias fue toda una revolución, porque antes no se sabía que había bacterias. Y ahora hay. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Y bueno, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y por eso muchas veces también sucede que si tengo algo medianamente importante, medianamente serio, medianamente que puede llegar a tener una consecuencia de que yo me tenga que operar, por ejemplo. Por ejemplo, a veces resulta útil ir a ver a otro especialista, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Tener, como se dice, tener otra opinión. ¿Y sabes lo que pasa? Que a veces eso también es angustiante. Ah, claro. Claro. Porque de golpe una persona te dice, un médico te dice, ¿cuántas veces ha pasado? No, esta persona se tiene que operar, ¿no? Y vos haces otra consulta con otro especialista y te va a decir, no hace falta operar. Sí, sí. El cirujano te va a querer operar siempre. Y bueno, la verdad que es un temazo, gracias. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Y bueno, por eso que yo le digo, porque tiene ese mapa adentro. Siempre le decimos, dele a una persona un cuchillo o un martillo en la mano y va a haber todas cosas para martillar. Sí. Porque ya vas con ese mapa por el mundo y ya ves, bueno, ojo entonces, tengamos cuidado, cuando tenemos la idea de que tenemos una realidad absoluta, tal vez a veces es bueno hacer un paso al costado y mirarla un poco desde otro ángulo. Uno de los temas que traté la última clase de Sócrates, pero bueno, es otro tema. Usted me está haciendo competencia. Solo sé que no sé nada. Bueno, sé que no sé nada. Bueno, mi querida Dorrit, qué linda. Me gustó mucho la charla, y a la gente evidentemente también. Así que como siempre, un gustazo de escucharla. Bueno, muchas gracias, Jorge. Le mando un besote enorme. Bueno, chao. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Busch, nuestra especialista en psicosomática aquí en Radio Salud. Gracias a la gente que se ha aprendido con nosotros, que nos ha enviado su mensaje, sus impresiones. La idea es esa, justamente que se informen, que atiendan a la gente que sabe de salud mental, que es lo que vale en estas charlas, ¿no? Que queden mensajes adentro de la cabecita de cada uno. Esa es la idea. Bueno, nos fuimos una pausa, ya venimos.